cuidar nuestros oídos debe ser esencial a lo largo de la vida. La Organización Mundial de la Salud asegura que actualmente 1 de cada 3 personas mayores de 65 años padece problemas de audición, pero al envejecimiento de la población mundial hay que sumarle algunas causas adicionales que provocan que tengamos dificultades en este sentido tan importante. Junto a los especialistas analizamos los factores que nos hacen propensos a la pérdida auditiva. ¿Se imagina vivir sin música, sin el sonido de la naturaleza o sin la voz de quienes amamos? Escuchar no es poca cosa. Este sentido nos conecta, nos alerta, nos equilibra. Por eso cuando no oímos bien, cuando pedimos que nos repitan lo que han dicho una y otra vez, o cuando necesitamos subir el volumen para escuchar nuestros dispositivos, no hay que tomarlo a la ligera, pues estas son señales de una posible pérdida auditiva. La incidencia de la pérdida auditiva hoy en día está publicado por la OMS al año 2022, que es del 5% de la población. Esto significa que 430 millones de personas en el mundo tienen algún tipo de déficit auditivo. Y se calcula que para el 2050 serán 700 millones de personas las que tienen algún tipo de pérdida auditiva, que realmente son cifras bastante alarmantes. Los factores que pueden desencadenar la pérdida auditiva pueden ser desde genéticos, es decir, antes del nacimiento, por alguna condición hereditaria. Pueden ser también cuando las madres durante el embarazo han cursado con infecciones como rubiola o citomegalovirus. También son propensos los niños a tener algún tipo de déficit auditivo. Durante el nacimiento puede ser por una asfixia prenatal o una asfixia durante la labor del parto. Puede ser por infecciones como otitis crónicas que no han sido diagnosticadas y tratadas a tiempo. Pueden ser por un trauma acústico, es decir, algunas veces estamos expuestos a algún ruido fuerte, a alguna explosión, a algún juego pirotécnico, o personas también que han trabajado muchos años en lugares con mucho ruido, por ejemplo, personas que trabajan en el aeropuerto, personas que trabajan en la construcción, por los tractores y las maquinarias pesadas que generan mucho ruido. O incluso hoy estamos viendo a personas muy jóvenes que tienen algún grado de pérdida auditiva, y esto es cada vez más frecuente y cada vez más progresivo. ¿Por qué? Por el uso indiscriminado de los audífonos, de los auriculares. Y bueno, la causa más frecuente es por la edad. A partir de los 55 años empieza a haber algún tipo de déficit auditivo, tal cual como el problema visual. Este problema nosotros lo conocemos como presbiacusia y es la pérdida gradual de la capacidad auditiva, porque las células nerviosas del nervio auditivo empiezan a perder su integridad. Es decir, hay muchísimas maneras de perder la audición y el golpe puede llegar a cualquier edad. A veces no nos damos cuenta del problema hasta que afecta a más de un aspecto de nuestra vida. Yo trabajé 35 años en el hospital, en el área de laboratorio. Ahí teníamos muchas máquinas como centrífugas, el teléfono, la música, equipos que procesaban muestras, que pitaban. Entonces creo que fue esa la causa de mi pérdida de audición. Aparte de eso, me comparaba también con mis compañeros de trabajo, que éramos el mismo tono, la misma forma de conversar, gritando. Entonces, hace unos 7 años yo sentí esta pérdida de audición porque tuve unos mareos, tuve vértigo y rodé las gradas, me caí. Tuve un accidente bien fuerte en mi hogar, en mi casa. Mi esposo me decía, no grites, ¿qué te pasa? ¿Por qué me gritas? Decía, yo no grito, yo estoy hablando normal. O sea, claro, no sabíamos que era por mi pérdida de audición. Igual mis hijos, entonces, y esa fue la causa de sentirme muy, muy mal, incómoda en mi casa, en el trabajo. Y me empecé a alejar, empecé a hacerme a un lado, porque no oía y me causaba pena, me causaba recelo el decir, ¿qué dijo? ¿Qué pasó? No le entendí. Y de ahí me hicieron exámenes y ahí me detectaron y me dijeron que era porque no oía bien, que tenía pérdida del 50% en cada uno de mis oídos.
Para poder tratar la pérdida auditiva, los especialistas buscan señales que, en primer lugar, puedan definir la magnitud y la ubicación del problema. La hipoacusia, según el lugar de afectación, se clasifica en conductiva cuando está afectado el pabellón auricular, el conducto auditivo externo o el oído medio. Y en neurosensorial cuando está afectado el oído interno, que incluye la cóclea y el nervio auditivo. También tenemos un tipo de hipoacusia mixta en la cual hay tanto componente conductivo como neurosensorial. Adicional a esto, la hipoacusia, según su intensidad, se puede clasificar en hipoacusia leve, moderada, severa y profunda. Como parte del chequeo rutinario de otorrinolaringología, vamos a realizar un chequeo del oído, la nariz y la garganta. Vamos a empezar por la nariz y a ver si hay alguna patología. En la nariz lo que nosotros evaluamos es cómo está el tabique, si existe algún tipo de desvío o obstrucción, cómo están los cornetes, si existe algún pólipo o algo que dificulte la normal respiración. Hacemos la evaluación de la boca y de la faringe, definimos cómo están las amígdalas, si existe algún crecimiento de amigdalino inapropiado, cómo está la garganta, cómo están los carrillos, cómo están las encías, la lengua también, si existe alguna deformidad, alguna anormalidad. Ahora vamos a revisar el oído, cómo está el oído externo, cómo está el conducto auditivo, la oreja, si existe alguna inflamación o alguna infección. Con la cámara nosotros evaluamos el conducto auditivo externo, vemos el conducto en su total integridad, vemos si hay algo de cera, si hay tapón de cera, si existe alguna infección de otitis externa, cómo está el tímpano, si hay alguna lesión o alguna perforación timpánica y también si existe alguna infección a nivel del oído medio que podamos nosotros requerir un tratamiento. Vemos que hay un poquito de cera justamente en el tercio anterior del conducto auditivo. Vemos que la piel del conducto está íntegra, que no hay lesiones, que no hay infecciones. Al fondo nosotros podemos ver en blanquecino, en color perla, el tímpano, con algo de inflamación, hay un poquito de enrojecimiento, no hay nada de perforación ni secreción de ningún tipo a nivel de la membrana timpánica. Existe un poquito de cerumen dentro del conducto auditivo, vamos a hacer una limpieza y extracción del mismo para que este no provoque ningún tipo de pérdida auditiva. Colocamos un espéculo óptico para tener un campo visual más amplio. Para finalizar, después de haber extraído el cerumen dentro del conducto auditivo, hacemos un lavado del oído. Aquí se encuentra suero fisiológico con temperatura caliente, el mismo que nos va a ayudar a remover cualquier resto de cerumen que haya quedado en el conducto. Y para que el diagnóstico sea acertado, luego de descartar las posibles causas más superficiales, son necesarios exámenes más profundos. La audiometría es un examen que nos va a permitir valorar el funcionamiento del sistema auditivo. De esta manera nosotros vamos a poder conocer si la audición está dentro de lo normal o en qué parte se encuentra alterada. Si está alterado en la parte del oído medio o si puede estar alterado en el oído interno. De esta manera se dividen, ¿no?, en una hipoacusia conductiva, neurosensorial o mixta. El examen que vamos a realizar en este momento se llama una impedanciometría. Y lo que vamos a evaluar con esto es para poder ver el estado y funcionamiento del oído medio, ver cómo responde frente a un estímulo sonoro la membrana y la cadena de huesecillos. El paciente en este caso, como es una prueba objetiva, no va a hacer nada, se va a quedar sentadito sin hablar ni moverse y todo el examen prácticamente lo hace el equipo, manda los estímulos y se grafica automáticamente. Con este examen vamos a ver la movilidad de la membrana timpánica. Este nos indica unos valores, los cuales comparamos con la normalidad y de acuerdo a eso podemos ver si hay o no alguna alteración. En esta otra pantallita lo que nos está indicando son los reflejos ipsilaterales y contralaterales. Como podemos ver aquí, en los dos se nos pinta de verdecito aquí un visto, nos indica que hay respuesta. Al volver, los posibles tratamientos para enfrentar una pérdida auditiva. Además, ¿cuál es el daño que le hace el uso de audífonos a nuestros oídos?